Bueno, para continuar nuestro programa, tenemos a otro invitado especial en esta noche, el pastor Julio Chazarreta, quien lee el Centinela. Vas a ver quién es. Él trabaja para la Pacific Press, el Centinela. Así que, pastor Julio, bienvenido. Los que estuvieron allí en la noche tuvieron el privilegio de escucharlo, y pues esta tarde él tiene la siguiente parte. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Contentos? ¿Felices? Oiga, tremendo mensaje se aventó el pastor, ¿eh? Muy bueno, muy bendecido he sido esta noche con esa predicación. ¿Usted está contento de estar aquí? ¿Contenta? ¿Sí? A ver, entonces demuéstremelo. ¿Cómo, pastor? Voy a pedir que me regale algo. Ya empezó a pedir. Pero es sencillo lo que le voy a pedir. ¿Qué cosa? Regáleme una sonrisa, a ver. Sonría, sonría. Tenga o no tenga dientes, no importa. Sonría igual. Oiga, qué linda se ve la iglesia cuando sonreímos, ¿eh? Qué diferente es la cosa. Mire, una sonrisa genera otra sonrisa. Si no me cree, haga la prueba un día cuando vaya al supermercado. Comúnmente cuando vamos al supermercado y tenemos un montón de cosas, la persona que nos está atendiendo, la cajero o la cajera que está allí, usted va a ver que mayormente suelen tener cara de aburrido o de amargado o de hastiado, cansado de estar pasando tantos artículos por ese escáner. Ahora, acérquese usted a esa persona y antes que le pase el primer artículo escaneado, agarre el artículo, haga algo para llamar la atención, y cuando la persona lo mire, sonríale. Y usted va a ver cómo le va a cambiar la cara a esa persona. Y va a ser una obra especial, alegrarle el corazón a alguien que está trabajando. ¿No le parece? Así que sonría, sonría, no tenga miedo de sonreír, porque vivimos en la iglesia del Señor, o somos parte de la iglesia del Señor, y Él ama a los que viven con alegría. De hecho, el gozo viene de Él. El salmista decía: Señor, ¿se acuerdan cuando pecó David? Después, cuando regresa a los brazos del Señor, no le pide que le devuelva la salvación, porque él sabe que la salvación está allí disponible. Lo que él le pide es que le devuelva el gozo de la salvación, porque el diablo no te puede robar la salvación, pero te puede robar el gozo de la salvación. Así que vive con gozo, porque Cristo te da ese gozo. ¿Tienen Biblia? ¿Vamos a leer juntos la Biblia? ¿Sí? Vamos a leer juntos la Escritura esta noche, una porción, 3 versículos del Nuevo Testamento. Vamos a abrir la Biblia en la carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Pastor, ¿y dónde está esa carta de Pablo a los Efesios? Fácil. Entre Génesis y Apocalipsis, búsquela, ahí la va a encontrar. Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera, Segunda de Corintios, Gálatas y después Efesios. Capítulo 3. No creo que tenga que decirle el que el 3 está después del 2, antes del 4. Ahí ya creo que estamos todos en la misma sintonía. Capítulo 3, versos 17 al 19. Capítulo 3, versículos 17 al 19. Apenas 3 versículos, pero poderosos versículos. El final del último versículo, a mi juicio, contiene una de las declaraciones más extraordinarias que nosotros podamos encontrar en la Escritura. Usted sabe, hay muchos versículos bíblicos que son especiales. Dicen los teólogos, los que saben, que el versículo magno, el más extraordinario, que si un día la Biblia se perdiera y solo quedara ese versículo, con ese solo versículo bastaría para saber del amor de Dios, de la maravilla de un Dios que se dio para poder salvarnos. Yo me imagino que usted ya sabe de qué versículo estoy hablando, ¿verdad? El que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo, el verso 16. Ese es un gran versículo. Hay muchos versículos lindos. Usted puede tener el suyo. A lo mejor tiene aquel que hace como rima. ¿Sí se entiende la expresión? Aquel que dice Filipenses 4:13. ¿Cómo termina? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hace una rima y parece hasta un poeta usted cuando lo recita de esa manera. Muchos versículos hay lindos. Pero a mi juicio, si usted me permite, estos que vamos a leer nosotros, el final del último, contiene una de las expresiones más revolucionarias que presenta la Biblia. Puesto que a mi juicio presenta la experiencia
más linda, más extraordinaria, más sublime, más especial que alguna vez ser humano, no estoy hablando de cristianos solamente, cualquier ser humano puede llegar a vivir y a experimentar. Vamos a leer el texto. Efesios capítulo 3, verso 17 en adelante, dice así la palabra de Dios. Para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Y aquí vienen las expresiones que yo les decía recién, el final de este versículo. Acá viene la frase matadora, la explosiva. Dice así el apóstol, para que así seáis, ¿qué cosa? ¿Llenos de qué? De toda la... ¿De quién? De Dios. ¿Le parece a usted que puede haber experiencia más extraordinaria, sublime, sin igual, que la de ser llenos de toda la plenitud de quién? De Dios. ¿Puede haber experiencia más extraordinaria que esa? ¿Puede haber otra razón que ayude al ser humano a vivir con significado y seguridad mientras pasa por esta tierra? ¿Puede haber otra cosa mejor que esto? Note usted que la experiencia que está intentando describir el apóstol es tan extraordinaria que no lo puede hacer con una sola expresión. Y para describir esto, Pablo, el autor, tiene que usar términos sinónimos, redundantes, como elevando la nota, dirían los que saben, está yendo en creyendo, o sea, está subiendo, subiendo hasta llegar al clímax. Porque Pablo dice, hablando o describiendo o tratando de describir esta experiencia extraordinaria, que es posible ser llenos de toda la plenitud de Dios. Note usted que los términos son sinónimos. Por ejemplo, cuando hablamos de una llenura, él dice, es posible ser llenos. ¿Qué cosa es algo lleno? Cuando usted tiene una copa, un recipiente, lo que sea, lleno, ¿significa que a ese recipiente le cabe algo más? ¿Por qué? Porque está completo. Pablo habla de ser llenos, pero habla de ser llenos de un todo. Cuando usted dice yo tengo todo, ¿significa que le falta algo? Porque cuando usted dice esto tiene todo, significa que también está completo. ¿Se da cuenta que son sinónimos? Pero Pablo no dice que es posible ser llenos de un todo, sino que él dice ser llenos de toda la plenitud. ¿Y qué cosa es algo pleno? Cuando usted tiene algo que está pleno, ¿a eso pleno le falta algo? ¿O también está completo? ¿Me hago entender? Pablo usa términos redundantes, sinónimos, para ir describiendo esta experiencia en creyendo. Él dice, mire mi amigo, la experiencia que yo estoy tratando de transmitirle es la gran realidad de que usted un día puede llegar a vivir siendo lleno de toda la plenitud. Y no cualquier plenitud, sino nada más y nada menos que la plenitud ¿de quién? De Dios. ¿Usted cree que podría haber algo más grande que eso? Un amigo mío diría, esto es una experiencia súper, archi, mega, hiper, maxi, macro, extraordinaria. No hay nada más extraordinario que eso. Tan profunda, tan especial, tan sin igual, tan significativa. Ser llenos de toda la plenitud de Dios. Dígame usted, una persona llena de toda la plenitud de Dios, ¿será una persona feliz o será una persona infeliz? Una persona llena de toda la plenitud de Dios será una persona que tiene un rumbo, un certero en la vida, que sabe a dónde va a ir y no importa las tormentas, vicisitudes y situaciones adversas que vengan, él sabe a dónde va y hay una fuerza interior que lo dirige. O vivirá arrastrándose en la vida, preocupado por lo que vendrá, porque no sabe cómo enfrentar, puesto que no sabe ni dónde está ni hacia dónde va. ¿Cuál cree usted que será la experiencia de aquel que está lleno de toda la plenitud de Dios? ¿Acaso no es esa la experiencia que usted ha estado buscando? ¿Acaso no es eso lo que usted desearía para usted? Una experiencia donde usted sabe que más allá de las situaciones adversas de la vida, usted habrá de ser un victorioso,
que más allá de las tormentas usted tendrá paz en medio del huracán, que más allá de las vicisitudes de la vida y de la inestabilidad reinante de su entorno, usted tendrá fortaleza y seguridad porque usted vive la experiencia de ser lleno de toda la plenitud de Dios. Ahora la pregunta que yo le hago a ustedes: ¿cómo ser lleno de toda la plenitud de Dios? Porque Pablo está expresando una realidad que se puede experimentar. Pero ¿cómo? ¿Cómo podemos ser llenos de toda la plenitud de Dios? El verso 17 de los 3 que nosotros leímos nos da la clave. El verso 17 de ese capítulo 3. Ahí está la clave. Pablo inicia diciendo cómo se provoca, se produce. El ser lleno de toda la plenitud de Dios es el resultado de algo que él comienza diciendo. ¿Qué es lo que tiene que suceder? Alguien tiene que morar, habitar, vivir en nuestro corazón. ¿Quién es ese alguien? Cristo. Cristo tiene que morar en el corazón. Cuando Cristo mora en el corazón, entonces somos llenos de toda la plenitud de Dios. Claro, diría alguien, porque Pablo también dice en Colosenses 2:9 que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad o de la deidad. Por eso tener a Cristo es tener todo de Dios. Ahora, ¿le puedo hacer una pregunta acá en confianza entre nosotros? ¿Usted podría ser honesto, honesta conmigo? Es una pregunta sincera que pide una respuesta honesta. Dígame la verdad. ¿Cuántas veces usted ha escuchado a los predicadores decirle que tiene que abrir el corazón para que Cristo entre en su vida? ¿Cuántas veces lo ha leído en los libros, en la Biblia, en la revista El Centinela? ¿Cuántas veces se lo ha dicho usted a otras personas? Y aquí va mi pregunta. ¿De qué se trata eso? ¿Cómo es este asunto de que Cristo tiene que morar en mi corazón? ¿A qué se refieren los predicadores cuando me hablan de eso? ¿A qué se refieren los escritores cuando escriben acerca de que Cristo tiene que morar en el corazón? ¿Quiere que se la complique todavía un poco más? La Escritura dice que Cristo es Dios. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Sí? ¿Cree en eso? San Juan en el Evangelio, en el capítulo 1, verso 1, dice: en el principio era, ¿qué cosa? Y el verbo era con, y el verbo era Dios. O sea, siempre había estado con el Padre, parte de la deidad. Entonces tenemos que entender que cuando hablamos de Dios estamos hablando de una entidad que se manifiesta a través de 3 personas, por lo menos eso es lo que pudimos captar de la Escritura. Y digo pudimos captar porque en realidad nunca vamos a poder definir exactamente a Dios. Aquel que pretenda definir a Dios exactamente tiene una soberbia tan grande que no le permite ver la realidad. Porque el día que el ser humano pueda definir a Dios, Dios habrá dejado de ser Dios para convertirse en una persona igual a aquel que lo está definiendo. ¿Me hago entender? La grandeza de Dios hace que nosotros podamos saber cosas, pero nunca la totalidad de lo que Él es. Por eso pasaremos la eternidad siempre aprendiendo y aprendiendo más y más y más, y descubriremos que su belleza, su grandeza, su majestad nunca se agotará, y alabo su nombre por eso, porque esa grandeza de Dios me da seguridad. Puedo confiar en aquel que está por encima de todas las cosas. Ahora digo, hablamos de un Dios que se manifiesta a través de 3 seres, pero uno de esos seres, la segunda persona de la divinidad, decidió un día hacerse igual a nosotros para poder salvarnos. ¿Razón? Bueno, Dios había creado este mundo, había creado en este mundo a 2 criaturas llamados Adán y Eva. Ellos eran libres y tuvieron la oportunidad de decidir qué hacer con la libertad que Dios les dio, y decidieron separarse de Dios tomando del fruto del árbol prohibido. Y de esa manera se unieron con el ángel rebelde que se había revelado de Dios en la misma presencia de Dios allí en el cielo. Y a partir de ese momento hubo un problema serio en este planeta. Un hombre llamado Adán, que era el soberano de la tierra, había entregado el planeta en manos del primer rebelde llamado Lucifer, convertido en Satanás, porque Satanás quiere decir adversario. Y ahora nadie puede rescatar este planeta, recuperar este planeta, porque como un hombre, Adán, lo perdió, solo otro hombre como Adán debía rescatarlo. Y el problema era tan serio que cuando Adán pecó o se desconectó de Dios o desobedeció a Dios, lo que hizo fue ofender la ley eterna de Dios, que es reflejo de su carácter.
Y para resarcir la ofensa de esa ley, quien pague la deuda debería ser tan eterno como la ley ofendida. No había descendiente de Adán que pudiese, por dos razones. Primero, porque Adán no era eterno, porque su eternidad estaba condicionada a su obediencia. Y segundo, porque por más que algún día apareciera algún ser humano con tanta fuerza de voluntad que lograra obedecer esa ley que Dios le estaba entregando a la humanidad, ese que hiciera eso solo se podría salvar a sí mismo, pero no al resto. Porque, insisto, la ley eterna fue ofendida y alguien tan eterno como ella podría pagar esa ofensa. Pero el problema era que cuando Adán tomó del fruto y comió, se desconectó de Dios y perdió las gracias que había recibido de Dios en el comienzo. ¿Qué gracias, pastor? Dios lo había hecho con unas características parecidas a él. ¿En qué sentido? Bueno, así como Dios era, o es, santo, justo y bueno, Adán también era santo, justo y bueno. Y cuando comió del árbol, perdió esas cosas. Ahora ya no era ni santo, ni justo, ni bueno. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que Dios creó al hombre y a la mujer a imagen suya? ¿Se acuerdan? A imagen y ¿qué más? Y semejanza. ¿Qué cosa es imagen? Imagen es algo que se ve, que se toca. O sea, nos hizo físicamente parecidos a Él. Pero también nos hizo a semejanza suya. Semejanza tiene que ver con una realidad interna. Así como Dios es santo, justo y bueno, así internamente Adán era santo, justo y bueno. Naturalmente obedecía a Dios. Naturalmente le brotaba la bondad, el amor, la justicia. Pero cuando comió de aquel fruto, perdió esas cosas. Entonces el problema estuvo, y esto está en Génesis 5:3, que cuando Adán tuvo un hijo, ese hijo que fue engendrado por Adán y por Eva, ya no fue a imagen y semejanza de Dios, porque ahora fue engendrado a semejanza de Adán. Y como Adán estaba desconectado de Dios y era un pecador, ese hijo nació pecador. El problema de la humanidad no estriba en los actos que ejecutamos. Nosotros no somos pecadores porque pecamos. Nosotros pecamos porque somos pecadores. ¿Quién le enseña a un niño a hacer las cosas incorrectas? Si parece que lo llevamos en el ADN incorporado, desde adentro nos brotan esas cosas negativas. Llevamos por dentro una naturaleza autodestructiva. Imagínese que hasta incluso un hombre como el que describía el pastor recién, dotado por la bendición de Dios y la gracia de Dios, a pesar de todo y esa bendición que tenía, miren la vida que vivió ese muchacho llamado Sansón. En Argentina, ¿saben cómo le dicen a los tontos? Hay muchas expresiones. Imagino que en su país también. Allí en mi país a los tontos les suelen decir sonsos. ¿Se entiende esa expresión? ¿La había escuchado antes? ¿Sí? Bueno, en la iglesia muchas veces en vez de llamarlo Sansón, lo llaman Sonsón. Mire usted cómo vivió Sonsón su experiencia a pesar de todo lo que había recibido de Dios. Usted se pregunta, ¿pero cómo es posible? ¿Cómo es posible que los seres humanos, habiendo sido bendecidos como hemos sido bendecidos por Dios así, todo un día terminamos otra vez de cabeza en el fango? Pues el problema está dentro nuestro. Ahora ya no había quien pudiese resolver el problema de Adán. Pero Dios mismo, habiendo sido el ofendido, habiendo sido el traicionado, decide manifestar su amor y Él se va a hacer cargo del problema de Adán. Entonces va a tomar la naturaleza de Adán y se va a hacer hombre, 100% hombre. Pero no va a ser como Adán después de la caída, no puede, porque entonces si no, no podría salvarnos. Él tiene que ser como Adán antes de la caída, pero como viene a un cuerpo que ya tiene 4000 años de degradación, ya no tiene la fuerza que tenía Adán al principio, así que está sujeto a caer y el peligro es muy grande. Pero a Jesús no le importa, lo arriesga todo, arriesgó su eternidad, arriesgó su igualdad con el Padre y vino a esta tierra a ocupar el lugar que Adán no quería ocupar, que era el lugar de la muerte eterna.
para que nosotros por su obediencia perfecta ocupemos el lugar que a Él le corresponde. Y ahora me explico mejor en este paréntesis. Para Dios otorgar eternidad. ¿Qué cosa es eternidad? La capacidad de vivir, ¿cómo? Eternamente, para siempre. Para Dios otorgarnos la eternidad, Él demanda lo mismo que demandó siempre. Dios no cambia. ¿Usted se acuerda lo que dice Malaquías 3:6? Porque yo, Jehová, no cambio. Yo no voy a cambiar. Dios no va a cambiar. Por eso su ley es eterna. Porque es un reflejo de su carácter. Él es santo, justo y bueno y será siempre santo, justo y bueno. Digamos lo que digamos, hagamos lo que hagamos, creamos lo que creamos. Él será siempre santo, justo y bueno. Porque así es Él. Ahora, lo interesante de esto es que para Dios darnos a nosotros la eternidad, Él demanda lo mismo que demandaba en el Edén. Obediencia de tipo perfecta. El problema es que ya nosotros no se la podemos dar. Pero entonces vino Jesús. Con la naturaleza de Adán antes de la caída, pero con la naturaleza de Adán después de la caída. Una mezcla. Él tenía las dos naturalezas, además de tener la naturaleza divina y la naturaleza humana. Él era un ser especial, pero era igual a nosotros, de carne y hueso. Por eso fue tentado en todo según nuestra, como dice el apóstol, semejanza. ¿Me hago entender? Entonces, cuando Jesús logra vivir entre los hombres una cantidad de tiempo prudencial que demuestra que su tendencia ha sido constante a la perfección, a la justicia y a la obediencia a Dios, está listo para hacer una sustitución, un canje, un trueque. Le entrega a la humanidad su obediencia perfecta y toma de la humanidad la imperfección y el pecado. Y por eso sube la cuesta del Calvario y allí en la cruz cruenta y cruel muere en favor de la humanidad. ¿Usted se acuerda lo que dice Romanos 6:23? Versículo muy famoso. La paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte. Dígame usted cómo Jesús iba a morir si Él no pecó. La muerte no podía enseñorearse de Él. La muerte se enseñorea del que peca. Jesús no debía morir, no podía morir, porque Él no había pecado. Pero lo que Él hizo fue tomar nuestro pecado. Se lo colocó encima. Escúcheme bien. Esto significa que Jesucristo sintió lo que siente un pecador. Cuando el pecador vive la experiencia de sentirse pecador, en la angustia de reconocer su condición horrenda en medio del fango, ese sentimiento potencializado lo sintió Jesús. Y lo que es peor, el pecado causa separación entre Dios y la humanidad. Cuando el Padre quiso verlo en la cruz, no lo pudo ver. Y cuando el Padre retiró la vista de la cruz, Jesús se sintió solo y abandonado. Por eso gritó, Elí, Elí, ¿se acuerdan? Lama sabactaní. Ahora, Jesús cuando murió en la cruz para salvar a la humanidad, le pregunto, ¿murió como hombre o murió como Dios? Piense la respuesta. ¿Cuántos creen que murió como Dios? ¿Cuántos creen que murió como hombre? Y hay algunos que no saben lo que creen. Respetamos a los indecisos también. Pero el asunto es que si usted dice que Jesús murió como Dios, entonces tiene que aceptar que Dios estuvo muerto. Yo le pregunto, ¿Dios, fuente de vida, puede morir? No. Entonces Jesús no pudo haber muerto como Dios, sino que murió como hombre. Porque a fin de cuentas estaba ocupando el lugar ¿de quién? Del hombre. Para que el hombre pueda ocupar su lugar, que Él logró ganar como hombre. La obediencia perfecta que Él presentó la hizo como hombre, para que ahora la humanidad a través de Él podamos tener eternidad, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos que no sea en el nombre de Jesús de Nazaret. Solo a través de Cristo hay salvación. Fuera de Jesús no hay salvación. ¿Me hago entender? Ahora mire usted lo interesante de este asunto. Cuando Jesús vino a vivir entre los hombres, adoptando nuestra condición humana, Él dejó de lado elementos propios de su divinidad. Dios es omnipotente, ¿está de acuerdo conmigo? Omnisapiente, omnipresente, diría un amigo mío, es el Dios de los ovnis. No dije ovnis, dije omnis. Omnipotente, omnisciente, omnipresente, omnisapiente. Jesús es todo eso.
Sin embargo, cuando estuvo entre los hombres, caminando en las calles polvorientas de Palestina, podía a la vez estar caminando por Sudamérica o por Europa, en Roma visitando a los romanos. ¿Podía hacer eso? ¿Por qué? Porque él decidió dejar de lado esos elementos o atributos divinos mientras estuvo entre los hombres. Murió como hombre. ¿Vamos bien? Cuando resucitó Jesús, piense la respuesta. ¿Cómo resucitó? ¿Resucitó como Dios o resucitó como hombre? ¿Cuántos creen que resucitó como Dios? ¿Cuántos creen que resucitó como hombre? Y sigue habiendo gente que no sabe lo que cree. Mire, piense usted en esto. ¿Quiénes necesitan resucitar? ¿Los vivos o los muertos? Si no me cree, haga la prueba. Muérase esta noche y va a ver que mañana necesita resurrección. ¿Verdad que los muertos son los que necesitan resucitar? Si usted dice que Jesús resucitó como Dios, significa que Dios estuvo, y ya lo dijimos, Dios no puede morir. Así que entonces Jesús murió como hombre y resucitó como ¿qué? Como hombre. Porque estaba ocupando el lugar del ser humano y estaba encerrado en un cuerpo humano y había velado los atributos divinos. Ah, pastor, pero yo no sé por qué usted dice eso, porque Jesús hizo muchos milagros. A ver, hablemos de los milagros de Jesús. Resucitó a un hombre, caminó por las aguas, calmó las tempestades. ¿Usted se acuerda de dos muchachos llamados uno Pablo y el otro Pedro? ¿Los identifica a los dos? Estos muchachos vivieron experiencias similares. Pedro, por ejemplo, un día resucitó a una mujer llamada Tabita, que le decían Dorcas. ¿Se acuerdan de ese incidente? Pablo resucitó a un muchachito llamado Eutico que se quedó dormido en una vigilia como esta. Así que no se haga el Eutico esta noche. Pablo, camino a Roma, cuando era llevado prisionero, se levantó una tempestad y calmó la tempestad. Pedro, aquella noche cuando Jesús apareció caminando por el agua, le dijo: maestro, haz que yo también camine. Y se paró en la barca, salió de ella y caminó por las aguas igual que el maestro. Con esto quiero decirle que Jesucristo no usó su poder divino para hacer las obras que hizo, porque Él sabía bien que las obras que Él había hecho, aquellos que estén conectados con el Padre, como es nuestro privilegio llegar a estarlo, podremos vivir las mismas experiencias que Él en ese sentido. Dígame usted cuándo se cuenta en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que Jesús caminaba y la gente se sanaba solo por tocar la sombra de Jesús. ¿A dónde usted encontró eso? Sin embargo, sí encuentra eso hablando de un muchacho llamado Pedro, que era un pescador, una persona como usted y como yo, normal como cualquiera de nosotros. ¿Me hago entender? Los milagros no dependen de nosotros, los seres humanos. Dependen de Dios. Él es el Señor de los milagros. Y nuestra conexión con Él determinará cuándo Él querrá usarnos para ejecutar alguno de esos milagros entre nosotros. ¿Me hago entender? Así que Jesús no usó su divinidad. Él vivió como hombre, 100% hombre. Vivió como hombre, murió como hombre, resucitó como hombre. Al cabo de unos días ascendió a la presencia del Padre. Eso dice el apóstol también. Y ahora está en la presencia del Padre, oficiando. ¿En qué lugar? En el lugar santísimo, que queda ¿dónde? En el santuario de Dios. ¿En calidad de qué lo está haciendo allí? Como mediador, como abogado, como usted lo quiera llamar, como sacerdote en nuestro lugar. ¿Lo está haciendo en calidad de Dios o en calidad de hombre? Piense usted la respuesta. ¿Cómo dice el apóstol San Pablo? En la carta a Timoteo, versículo muy conocido, especialmente cuando hablamos con nuestros hermanos o amigos de la iglesia popular, le decimos: uy, cuidado, a ver dónde te metes y a quién le confiesas tus pecados, porque la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, ¿qué cosa? Hombre. O sea que todavía Jesús está en el santuario en calidad ¿de qué? De hombre. Toda la carta del apóstol Pablo a los hebreos pretende presentar a Jesucristo como el ser humano perfecto, el varón perfecto de Dios, y por ende es nuestro garante, nuestro sustituto, que no se avergüenza de llamarnos hermanos y que está allí en la presencia del Padre abriéndonos la entrada para que confiadamente podamos llegar al trono de la gracia. Jesús es nuestro representante y está allí como ser humano, porque a los seres humanos vino a salvar.
y todavía sigue encerrado en un cuerpo humano. ¿A dónde quiere llegar, pastor, con esto? Yo les decía que les iba a complicar un poquitito el asunto, porque estamos hablando de cómo vivir la experiencia de ser lleno de toda la plenitud de Dios. Para esto Cristo tiene que morar en el corazón. Pero ¿cómo hace Jesús para morar en mi corazón si está en el santuario celestial? ¿Cómo hace Jesús para morar en mi corazón si está encerrado en un cuerpo humano y Él decidió estar allí mientras dura este plan de redención? ¿Cómo funciona este asunto? ¿Cómo es que Él mora en mí? Un día, una noche, cuando Jesús había cenado con los discípulos, la última noche que estuvieron juntos, antes de la muerte, claro, caminando por un lugar, Él les habló de muchas cosas y entre lo que les dijo que Él se iría otra vez a la presencia de su Padre a preparar moradas. Y ellos dijeron: Maestro, no te vayas, no nos dejes huérfanos, nos vamos a quedar solos, te necesitamos, tú eres nuestro consolador. Y Jesús les dijo: no, muchachos, a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque cuando yo me vaya enviaré de la presencia del Padre al otro consolador. Había otro consolador. ¿Quién era ese Alos Paráclito, ese otro consolador? Jesucristo mismo lo explicó, y esto está en San Juan 14, versículo 17 en adelante, y todo el capítulo 15 le habla de la permanencia, y en el 16 vuelve a hablar de este mismo personaje llamado el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Él dice: al cual el mundo no puede conocer porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque el Espíritu Santo estaba en Cristo. Y ellos podían conectar con Dios a través de Él porque Él estaba conectado con el Padre a través del Espíritu Santo. Entonces ese Espíritu Santo, que es Dios, que tiene las características propias de Dios, omnisapiente, omnipresente, omnisciente, omnipotente, etc., ese ser vendría de parte de Jesucristo para ahora conectar la humanidad con Cristo y a través de Cristo conectarnos o continuar conectados con la divinidad. ¿Me hago entender? Así que el Espíritu Santo enviado de Jesucristo vendría a esta tierra para que esté con nosotros. Eso fue lo que Jesús dijo. Él estará con ustedes. ¿Qué significa la experiencia contigo? Cuando tú dices: Él está conmigo, significa que está a tu lado. Pero el apóstol nos habla de que Jesús tiene que morar en el corazón. Y Jesús también nos dijo que ese Espíritu Santo no solamente estaría con nosotros, sino que también estaría en nosotros. ¿No le parece a usted que hay una diferencia entre estas dos preposiciones, dirían los que les gusta la gramática? La preposición con y la preposición en denotan realidades diferentes. Con es algo que pasa externamente, fuera de ti, pero en es una realidad subjetiva, interna, algo que pasa ¿dónde? Adentro. Así que el Espíritu Santo no solamente estaría con nosotros, sino que estaría. Así que ¿quién sería el que moraría en el corazón? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos traería a Cristo. O sea que cuando hablamos de que Cristo tiene que morar en el corazón, ¿quién es el que habrá de morar en el corazón? El Espíritu Santo. ¿Me hago entender? ¿Vamos bien? ¿Me va siguiendo? Para rematar esta parte, Jesús dijo que Él es el camino, ¿qué más? La verdad y la vida. Juan dice que el Espíritu Santo también es la verdad. Entonces usted puede entender que como Cristo es verdad y el Espíritu es verdad, Jesucristo puede morar en nosotros a través del Espíritu, porque los dos son verdad y por lo tanto los dos traen libertad al corazón. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pablo dice en 2 Corintios 3:17: el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que Cristo habrá de morar en nosotros a través del Espíritu. Es el Espíritu el que viene al encuentro nuestro, el que nos busca, el que nos encuentra, el que nos seduce, el que nos trae cautivos a la presencia de Jesucristo en la experiencia espiritual, el que toca nuestro corazón y el que nos llena de Cristo es el Espíritu Santo. Pablo dice que es posible ser lleno de toda la plenitud de Dios. Para ser lleno de toda la plenitud de Dios, Cristo tiene que morar en el corazón. Cristo mora a través del Espíritu Santo. Hasta allí vamos bien. Pero la pregunta crucial con la que entro en la recta final del mensaje de esta noche sería: ¿y el Espíritu Santo cómo es que mora en el corazón? ¿De qué se trata esta experiencia de que el Espíritu tiene que morar en mí? Cuando hablamos de que el Espíritu Santo mora en el corazón, ¿significa que Dios está dentro tuyo, como dice la Nueva Era? ¿De qué se trata este asunto de que el Espíritu Santo está en ti? Cuando el Espíritu Santo está en ti, el Espíritu Santo es Dios. Dios no peca cuando tú pecas. ¿Qué pasó? ¿Te abandonó el Espíritu? ¿Te dejó? Entra intermitentemente en ti, por un momento está, después un momento se va. Entra y sale, va y viene. ¿Cómo funciona este asunto?
¿Cómo es que mora el Espíritu Santo en nosotros? ¿Será que viene a nosotros a través de como un viento recio y se introduce a través de alguno de los orificios de nuestro cuerpo hasta que llega al corazón y sentimos una emoción o un estremecimiento desde los talones hasta la coronilla de la cabeza? Y entonces cuando tenemos esa emoción podemos decir que hemos sido llenados del Espíritu. O nos caemos al piso y empezamos a hablar cosas que ni sabemos lo que estamos diciendo en idiomas que jamás hemos escuchado antes y cosas así, como algunos por allí dicen. ¿Cómo funciona este asunto? Vamos a entrar en la recta final del mensaje. Acompáñeme al Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1, versículo 14 y versículo 17. 3 versículos muy conocidos también para nosotros. Uno de ellos, de hecho, lo repetimos esta noche en algún momento. Lo vamos a volver a mencionar. San Juan capítulo 1, versículo 14 y versículo 17. Para desenredar el enredo en el que estamos metidos. ¿Cómo dice el texto? San Juan 1:1. En argé in hologos. Eso dice en el original griego. Traducido sería, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y el verso 14 dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre. ¿Lleno de qué cosa? De gracia y de verdad. El verso 17 dice, pues la ley vino por medio de ¿quién? Pero la gracia y la verdad, de la que estaba llena el verbo, vino por medio de ¿quién? De Jesucristo. Entonces cuando nosotros tomamos y juntamos estos 3 versículos, tenemos que tratar de descubrir de quién se trata este verbo, quién es ese verbo. Y para esto lo mejor que podemos hacer es una especie de ecuación matemática. Los que les gusta la gramática les llaman silogismo. Los matemáticos dirían, esto es una ecuación de simplificación. ¿Usted se acuerda de la matemática, las simplificaciones? Cuando tenía un número que se repetía en un lugar y en el otro, cuando se cruzaban, y usted podía sacar el número de acá y sacar el de acá para ver que el de abajo era igual al de arriba, etc. Bueno, podemos hacer algo similar. Usted tiene el verbo que es igual a gracia y verdad, porque eso dice el verso 14. Vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y después vemos que Jesucristo trajo la gracia y la verdad, o sea que Jesucristo es igual también a gracia y verdad. El verbo es igual a gracia y verdad, la gracia y la verdad es igual a Jesucristo. Quitamos 2 veces la palabra gracia y verdad de acá, gracia y verdad de acá, y subimos el nombre que está aquí abajo, arriba, y nos queda en la ecuación el verbo igual ¿a quién? A Jesucristo. Y entonces así podemos entender que el verbo del que está hablando Juan no es sino el Señor Jesucristo. Y usted dirá, oiga, pero ¿por qué tenemos que hacer todo ese disparate de cosas para entender que Jesucristo era el verbo? ¿Por qué no fue más sencillo Juan? ¿Por qué no escribió, por ejemplo, en el principio era Jesucristo, y Jesucristo era con Dios, y Jesucristo era Dios? Verso 14, y Jesucristo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué no hizo eso? ¿No hubiese sido más sencillo? Puede ser. Pero ¿sabe una cosa? Los que saben dicen, cuentan, que Juan escribió el Evangelio después de haber visto lo que registra después en el libro de Apocalipsis. ¿Se acuerda el libro de Apocalipsis? Las cosas que Juan describe. Bueno, dicen los que saben que Juan primero recibió esas visiones, quedó tan impresionado y después decidió escribir primero el Evangelio y después el libro de Apocalipsis. No fue que mientras veía las visiones iba escribiendo, mientras iba viendo. No. Primero vio, después escribe el Evangelio y después escribe las visiones en Apocalipsis o en el libro de Revelaciones. ¿Y qué quiere decir con esto, pastor? Mire, Juan había descubierto muchas cosas acerca de Jesús cuando estuvo Jesús caminando con él en esta tierra. Lo había visto, como dijimos recién, caminar sobre las aguas, calmar tempestades, resucitar muertos. Y Juan estaba totalmente convencido de que Jesús era el Kurios Theos de Stiagé. ¿Qué significa eso, pastor? El Señor y Dios de esta tierra. Estaba tan convencido que cuando el emperador de turno se proclamó Señor y Dios, Kurios Theos de la tierra, Juan dijo, no puedo aceptar ese título, mi amigo, porque si acá hay uno que es Señor y Dios de esta tierra, se llama Jesucristo. Y por no aceptar el título del emperador, primero lo meten en un aceite de aceite hirviendo, después le dan latigazo, no lo pueden matar y ya viejito lo mandan a una isla para que allí desterrado, solito, se muera de angustia. Pero estando allí, en esa isla llamada Patmos,
un sábado de mañana, mientras está adorando a Dios en el Espíritu, dice él, está en comunión con Dios, escucha un estruendo como de muchas aguas. Es una voz. Se da vuelta para tratar de ver y ve a uno, dice él, semejante. Él no puede decir en primera instancia que era, porque no lo reconocía bien, era semejante. Pero cae como muerto a los pies de este que le empieza a hablar diciendo: Juancito, no temas, mi amigo. Yo soy el que estuvo muerto, pero he aquí que ahora vivo por los siglos de los siglos, y te digo más, tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. Soy el que abre y ninguno cierra, pero cuando cierra, ninguno abre. Y Juan se da cuenta que está hablando con su maestro y se queda tranquilito para ver lo que el maestro tiene para decirle. El maestro está reluciente, tiene 7 estrellas en la mano, se pasea ante candelabros, el rostro es como el sol, los pies como bronce bruñido, tiene un cinto de oro que le atraviesa el pecho. ¿A ustedes les gusta el fútbol? ¿Sí? ¿Ven fútbol? Un amigo mío decía: tiene puesta la camiseta del Boca Junior. Cinto de oro. Ahora mire, Juan está tan impresionado que no duda ya en que la visión es de su maestro. Y empieza a recibir toda la visión. El mensaje a las iglesias. Lo presentado en el capítulo 4 y 5, donde ve a ese cordero que abre el libro que nadie puede abrir, desatando los sellos. Ve a todos los que están allí, millares de ángeles. 24 ancianos representando a todos los mundos de este vasto universo, que rinden loores y alabanzas al que está sentado en el trono y al Cordero. Y entonces Juan entiende que Jesucristo es mucho más de lo que él pensaba. Jesús no es solo el Señor y Dios de este planeta. Jesús es el Kurios Theos del cosmos, de todo el universo. El universo completo le rinde loores y alabanzas. Él está sentado en el trono y de allí nada ni nadie lo mueve. Alabado sea su nombre. Él está al control de todo. Entonces Juan entiende que si hay algo que los seres humanos necesitamos, no es otra cosa sino una experiencia con Jesús, que sin Jesús estamos perdidos, que sin Jesús no estamos completos, porque en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. El que tiene al Hijo, dice Juan, tiene, ¿se acuerdan? La vida. El que no tiene al Hijo, no tiene vida, porque Juan descubrió que Jesús es la esencia de la razón de la existencia humana. Sin Jesús no hay nada para nosotros. Por eso cuando va a hablar de Jesús, Él va a contar las cosas que los otros no cuentan. Por eso el Evangelio de Juan es muy diferente a la presentación de los otros 3 evangelios llamados evangelios sinópticos. El de Juan es diferente. Porque Juan, además de presentar a Jesús como el Señor y Dios, el Kurios Theos del universo, lo presenta también como el Señor y Dios de las vidas personales. Por eso cuenta los encuentros personales de Jesús en las bodas de Caná de Galilea, con la mujer junto al pozo, con Nicodemo una noche, con el paralítico en el estanque, y remata con la reivindicación de aquel muchacho llamado Pedro, cuando frente al mar de Tiberias en Galilea le pregunta 3 veces al que lo negó 3 veces: Pedro, ¿me amas? Ah, porque Jesús es el Señor y Dios del cosmos, sí, del universo, pero quiere ser el Señor y Dios de tu universo personal. Entonces cuando Juan entiende eso, sabe que no puede andar con vueltas, no puede hablar de la genealogía de Cristo, nada, tiene que ir directo al corazón y presentar a Jesús como es. Entonces busca las expresiones más profundas para hablar de Cristo. Había una palabra que usaban los filósofos de la época de Juan, que la usaban para decir la forma en la que los dioses se comunicaban con los mortales. Y Juan dice: hay algo de cierto en eso. Pero esa palabra que ustedes están usando, quiero decirles que un día se hizo carne, porque esa palabra que Dios usó para comunicarse con los mortales no era sino el mismo Dios. Y entonces usa la expresión aquella que usan los filósofos y la transforma. Esa expresión, dicen los filólogos, los que saben y estudian el origen de las palabras, que tiene 105 connotaciones. Es una palabra complicadísima,
pero a la vez todas estas están entrelazadas en una misma realidad. Porque la palabra que Juan utiliza en San Juan 1:1 y 1:14, que nosotros traducimos como verbo, en el original griego, es la expresión logos. ¿Han oído hablar de esa expresión alguna vez? ¿Han escuchado? Logos. Logos quiere decir palabra viva, palabra existente en sí misma, palabra que genera vida, palabra que inspira, palabra que redarguye, palabra que exhorta, palabra que reprende, palabra que transforma, palabra que sostiene, palabra que crea, palabra que hace nueva todas las cosas, palabra que está en movimiento siempre, palabra que nadie la para, palabra que todo el tiempo está haciendo algo, palabra que inspira, palabra viva, palabra de Dios. Todo eso significa esa expresión, logos. Entonces Juan dice, miren, les voy a decir bien cómo es la cosa. Esa palabra viva que siempre estuvo comunicándose con la humanidad desde que nosotros caímos, un día vino y se hizo carne. Porque Jesucristo era la palabra de Dios encarnada, el pensamiento de Dios hecho audible. Lo que Dios había venido contándonos durante 4000 años, un día lo vino a mostrar en persona, encarnándose esa palabra en Jesucristo. Entonces, ahora entendemos que esa palabra viva no era sino el mismo Dios en persona. Ahora escuche bien. Cuando Jesús les explica a sus discípulos que Él moraría en ellos a través del Espíritu Santo, remata su sermón con una oración como todo buen predicador. ¿Quién más que Él? Así que cuando va a orar por ellos, es tan extraordinario el Maestro que no solamente ora por los que están allí, sino que hasta extiende su bendición a usted y a mí. Y usted dirá, pero ¿cómo va a ser si nosotros no estábamos allí? Jesús orando dijo, Padre, yo no solamente te pido por estos, sino que te pido por los que habrán de creer en mí por el testimonio de estos. Y usted dirá, sí, pero si yo no conocí a los discípulos. Pero leyó la Escritura, donde aparecen ellos, el testimonio de ellos y las palabras de ellos, porque usted leyó a Juan, usted leyó a Mateo, que estaban allí presentes, o sea, que usted está incluido en esa oración, incluida en esa oración. Jesús oró por usted aquella noche. Ahora mire qué interesante esto. En esa oración Jesús le dice, Padre, yo te voy a pedir una de las cosas más difíciles que pueden existir. Te voy a pedir que a estos mis hijos y a los que habrán de venir después, todos los que creerán en mí, que no los quites del mundo. Porque en el mundo vivimos. ¿No es cierto eso? A veces nosotros decimos, nosotros no estamos en el mundo. Que vivimos en Marte, en Venus, en Júpiter. ¿De dónde somos? ¿Me hago entender? Que no participamos del pecado del mundo es otra cosa, pero en el mundo estamos. Y no nos tenemos que aislar, al contrario, tenemos que mezclarnos con la gente, porque la sal se mezcla para dar sabor. La luz debe estar colocada donde hay tinieblas, no debajo de la mesa, dijo Jesús. Entonces, ¿cómo pretendemos ganar a otros para Cristo si nos separamos del resto para sentir que somos santos, lejos de los pecadores? Si a los pecadores Jesús vino a salvar. Y Jesús quiere llenarte a ti de su presencia para seguir salvando a esos pecadores que Él vino a redimir. ¿Me hago entender? Ahora mire qué interesante esto. Jesús dice al Padre, te voy a pedir algo que no es fácil. Te pido que no los quites del mundo, sino que los guardes, ¿de qué cosa? Del mal. Y ahora, después de decir eso, va a explicar cómo se guarda a la gente del mal. Él dice una palabra que lamentablemente ha sido muy tergiversada, una palabra que ha sido mal interpretada, una palabra que probablemente usted y yo también tengamos preconceptos mal formados acerca de ella. El diablo es muy inteligente, muy capaz, y se encargó de desvirtuar muchas expresiones que son fundamentales para el crecimiento espiritual. Una de esas palabras es esa. Y ha hecho muchos engaños desvirtuando esas palabras claves. ¿Cómo lo hizo? Infiltrando mentira dentro de las verdades bíblicas a través de un cristianismo espurio. Y entonces mezcló la filosofía griega, el paganismo romano con el cristianismo. Y un día su nación y mi nación recibimos como herencia enseñanzas de este tipo. Ustedes sabían que dicen los sociólogos, o sea, los encargados de analizar las sociedades y las culturas, que los latinos, o sea, los países latinos, tenemos un trasfondo cultural llamado greco-romano. ¿Ha escuchado eso alguna vez? Greco viene de Grecia, romano de Roma. O sea, tenemos muchas creencias provenientes de la antigua Grecia y de la antigua Roma, especialmente en los elementos espirituales.
Entonces un día nacemos, vivimos dentro de esa sociedad y aceptamos esos conceptos como normales. Pero un día nos encontramos con la Escritura y nos damos cuenta que lo que creíamos no es como la Biblia dice. Y ahí tenemos que decidir a quién le creemos, o a la sociedad, a las tradiciones de los hombres o a la Escritura Sagrada. Para que me entienda mejor, le voy a decir una palabra que ha sido muy tergiversada y que el diablo ha utilizado mucho para traer mucha confusión en el mundo. Cuando yo le diga esa palabra, usted automáticamente va a tener un concepto en la mente, que es el concepto normal que nos enseñaron una vez desde que nacimos. Yo le digo a usted la palabra espíritu. Ah, ¿qué pensó? En un fantasmita que atraviesa las paredes, que se le aparece a la gente, que asusta a las personas, ¿o no? Porque eso es lo que nos enseñaron. ¿Pero es eso lo que dice la Biblia cuando habla de un espíritu? No, la Biblia habla del espíritu humano como un soplo, energía de vida. El soplo no piensa, no siente, no ve, no es una figura. Soplo es soplo, energía. Bueno, así como esa palabra hay otras tantas más, especialmente algunas que atañen directamente a nuestra experiencia con Dios. Y una de esas palabras es la que Jesús utilizó para describir cómo es que se guardan a las personas del mal. Jesús dijo, Padre, no te voy a pedir que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y entonces dijo, santifícalos. Ah, cuando usted piensa en santidad. El cristianismo espurio nos ha hecho creer, y la religión organizada ha ayudado en eso, de que santidad tiene que ver con pasividad o con conducta. Santo es aquel que no hace nada malo. Por lo tanto, cuanto menos nos movemos, menos podemos equivocarnos. Y entonces, más santos somos. Y ese concepto se traspasó a la iglesia. Es por eso que usted va a ver grandes catedrales donde uno no se puede ni mover, no sea que moviéndonos pequemos. ¿Me hago entender? Pero la realidad es que Dios es un Dios de constante movimiento. Dios no para, nunca paró y sigue creando y lo seguirá haciendo. ¿Me hago entender? Ahora, volviendo a este punto particular, ¿qué cosa es santidad desde la perspectiva bíblica si no tiene que ver con conducta o aunque puede involucrarla, pero no es esencialmente eso? Un día un hombre llamado Moisés está pastando ovejas, lleva 40 años pastando ovejas por ahí. Se encuentra con una escena que le llama la atención poderosamente. Es una planta seca, se llama la zarza. Él ve que se está prendiendo fuego y dice, bueno, es cuestión de segundos nada más. Yo cuento hasta 20 y se consumió. Contó hasta 20, 40, 60, 120, 240 y la planta no se consumía. Entonces se fue acercando porque se dio cuenta que era algo sobrenatural. Moisés no tenía mucha idea de Dios ni nada de eso. Había escuchado, pero no le interesaba. Sin embargo, se va acercando lentamente y cuando ve la visión, está frente a ella, decide participar. ¿Qué va a hacer? Extiende la mano y quiere tocar ese fuego. Si no consume la planta, tampoco lo va a consumir a él. Así que cuando extiende la mano y quiere tocar el fuego, escucha una voz que le dice, Moses, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando es tierra santa. Moisés seguramente miró así para todos lados y dijo, uy, ¿por qué no avisan? ¿Cuántas veces pasé por acá y pisé? La próxima vez pongan un cartelito. Digo, antes de ese día Moisés tenía que quitarse el calzado de los pies. Después de ese día, ¿tenía que quitarse el calzado de los pies? No. ¿Cuándo debía hacerlo? En ese momento. ¿Por qué? Porque ese lugar era santo. ¿Qué es lo que hacía santo el lugar? La presencia de Dios. Así que cuando hablamos de santidad, ¿de qué estamos hablando? ¿De conducta? ¿O de la presencia de Dios? Y ahora escúcheme bien. Usted puede ser la persona más correcta, más buena. Pero si usted no tiene la presencia de Dios en su vida, usted no es santo, usted no es santa. Usted es una persona correcta. Y el infierno, el fuego eterno, estará lleno de personas correctas. Porque no es a través de la conducta y de los méritos que obtenemos salvación, sino a través de Cristo cuando nos cubre con su presencia. ¿Me hago entender? Jesús dijo, Padre, te voy a pedir algo difícil. Que no los quites del mundo, que los guardes del mal. Y dijo la palabra clave, santifícalos. ¿Qué significa eso? Llénalos de qué cosa? De tu presencia. Envuélvelos con tu presencia. Esa es la manera de protegerlos del mal.
Y después va un paso más profundamente todavía. Explica cómo es que la presencia de Dios nos envuelve. Él dice, santifícalos en tu verdad. Y entonces añade, tu palabra, ¿qué cosa es? Es verdad. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Dijo así Jesús? Sí. Santifícalos en tu verdad, pues tu palabra es verdad. Y ahora encontramos que Jesús es la verdad, que el Espíritu Santo es la verdad, pero que también la palabra de Dios es verdad. Jesús mora en mí a través del Espíritu. ¿Y cómo habrá de morar el Espíritu Santo si no lo hace a través de la palabra viva? Porque la palabra de Dios es más viva y eficaz que penetra como toda espada de dos filos hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones mismas del corazón. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Jesucristo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ah, mi querido amigo, ¿usted quiere vivir la experiencia de ser lleno de toda la plenitud de Dios? Entonces tiene que dejar que Cristo muera en usted. ¿Y cómo Cristo habrá de morar en usted si usted no dedica tiempo para conectarse con Él a través del estudio de la palabra? Tomo lo que decía el pastor Hernández, ¿verdad? El que estuvo antes. La vergüenza de cuando se pasaba el registro de los quienes habían estudiado la Biblia durante la semana. Y hoy ya no se pasa porque poco estudiamos la Biblia. Pero queremos tener fortaleza, queremos tener espiritualidad fuerte, victoriosa, queremos ser cristianos que hagan diferencia, pero no tenemos contacto con Dios a través de la Escritura Sagrada. Yo no le estoy hablando de estudiar la Biblia como quien quiere aprender datos acerca de Dios o como decía el pastor, idolatrando un libro. No. Yo le estoy hablando de aquel que quiere conocer a Dios, al personaje central que está en la Escritura, que desde Génesis y Apocalipsis se nos revela de una manera particular. A mí una vez me enseñaron que la Biblia era una especie de manual del buen comportamiento humano y la mejora para la vida humana. Y si bien es cierto que algo de eso puede haber, la realidad es que la Biblia es más que eso. La Escritura es el tratado de Dios, la carta de Dios donde Dios nos enseña quién es Él. El propósito de la Biblia es que conozcamos a Dios, no que aprendamos a comportarnos, porque Dios se va a encargar de nuestro comportamiento y Él nos llevará a vivir lo que Él entienda que debamos vivir para la gloria y honra de su nombre y bendición de nuestra vida. ¿Me hago entender? Entonces, mi querido amigo, mi querida amiga, el secreto estriba en dedicar tiempo para sentarnos a los pies del Maestro y contemplarlo a Él a través de la Escritura Sagrada. San Juan 14, 23, búsquelo conmigo, es el penúltimo versículo, después de este leeremos uno más y con esto terminamos. San Juan 14, 23, allí se resume lo que estoy tratando de decirle. Jesucristo dijo en aquella ocasión que les estaba explicando que se iba, que vendría el Espíritu Santo en su lugar, que el Espíritu Santo moraría en el corazón, les dice a ellos, el que me ama, verso 23, ¿cómo sigue? Mi palabra, ¿qué hará? ¿Lo tienen? Juan 14, 23, ¿cómo dice? El que me ama, mi palabra. Oiga, y algunos tomaron ese texto literalmente y han agarrado la Biblia, la guardaron en un cajón y no la leyeron nunca más. El que me ama, mi palabra guardará. Oiga, no está hablando de eso. O lo que es peor, algunos han hecho de la Biblia un amuleto. ¿Sabe qué? A veces voy a visitar gente en las casas y tienen una Biblia grande, de esas bien bonita, la familiar. Y yo digo, qué linda Biblia. Cuando voy a ver, está abierta casi siempre en el Salmo 91. Y yo no quiero decir que a usted le pase lo mismo, digo, pero he visto muchas veces esto. El Salmo 91, donde dice allí que caerán 1000 a tu diestra, 10.000 a tu siniestra, pero a ti no llegará ni plaga tocará tu morada. Presenta a Dios que habrá de cuidar a sus hijos de los momentos más difíciles de la vida. Y todo el mundo la deja así abierta, ahí. Entonces usted pasa y pasa el dedo por encima y la encuentra llena de polvo. Porque está abierta en el Salmo 91, pero no la leen. ¿Usted cree que por tenerla abierta en el Salmo 91 con eso habrá bendición? La bendición está cuando nosotros contemplamos a Jesús a través de ella. Porque es a través de la Escritura que el Señor nos habla al corazón. El que me ama, como dice el texto, mi palabra guardará. ¿Y qué hará el Padre? Y mi Padre le amará. ¿Y qué sucederá? Y vendremos a Él. ¿Y haremos qué cosa? Morada, ¿dónde? En Él. ¿Cuántos de ustedes cuando estuvieron enamorados, digo, no quiero preguntar si están enamorados todavía, porque capaz que su cónyuge está aquí y usted no levanta la mano y se mete en un problema.
Entonces, para evitar eso, digo, ¿se acuerda cuando usted estaba enamorado o enamorada de su cónyuge, de su novio, de lo que fuera? Y usted lo llamaba por teléfono, le escribía carta, lo que fuera, depende de la edad que usted tenga, ¿escribía carta o llamaba por teléfono? Eso depende de la edad. Digo, porque en alguna época solo se escribían cartas, teléfonos no había. Pero si usted era de aquellos que escribía cartas o llamó por teléfono alguna vez, seguramente dijo, mi amor, él a ella o ella a él, querido, él era tu príncipe azul. Con el correr de los días se te fue destiniendo y quedó medio grisecito hoy. Pero resulta que alguna vez dijiste o te dijeron, mi amor, te tengo en el corazón. ¿Le pasó eso? ¿O escuchó una expresión así alguna vez de un enamorado? ¿Qué significaba? ¿Que la persona esa estaba dentro del otro? No, sino que los pensamientos, los anhelos, los afectos, todos los más profundos estaban en relación con esa persona. Lo pensabas, lo soñabas, lo querías, la querías. Te deleitabas en pensar en estar con esa persona. Pues lo mismo sucede con Jesús, mi amigo. Cuando tú lo conoces, como es nuestro privilegio llegar a conocerlo, llegaremos a amarlo de tal manera que nuestros pensamientos estarán concentrados en Él. Pensaremos de Él, soñaremos de Él, organizaremos nuestra vida en torno a Él y Él será el centro de nuestra experiencia. Y cuando eso suceda, entonces habremos vivido la experiencia de ser llenos de toda la plenitud de Dios. Último texto con el que terminamos y se lo regalo para que lo guarde en el corazón. Segunda de Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18. Es un trabalengua. En este trabalengua se resume todo el mensaje de esta noche. Segunda de Corintios 3:18. Dice así. Por tanto nosotros todos, ¿quiénes somos nosotros todos? Bueno, todos, los de ayer, los de hoy y los de mañana. Todos los que alguna vez creen en Cristo. Por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta. ¿Cómo a cara descubierta? Sí, sin ningún velo que nos separe de Dios, porque Jesús rompió el velo, porque tenemos amplia entrada a la presencia del Padre, podemos ir a Dios así como somos y como estamos, y Él nos habrá de recibir. Nos recibe como estamos, pero nos ama tanto que no nos deja igual. Nos transforma para la gloria de su nombre y bendición de nuestra vida. Pero podemos ir a Él como estamos. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. La gloria del Señor. ¿Qué cosa es la gloria del Señor? No es una cosa, no es algo, es alguien. Juan dijo, vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Pablo dijo que Jesús es el resplandor mismo de la sustancia de la gloria de Dios. Así que Jesús es la gloria de Dios. Mirando como en un espejo a Cristo. ¿Qué función cumple un espejo? Y el espejo refleja lo que está enfrente, da testimonio de lo que se para enfrente. San Juan 5:39 Jesucristo dijo, las escrituras son las que hacen ¿qué cosa? Dan testimonio de mí. Lo que está diciendo Pablo, mi querido amigo, mi querida amiga, es que así como somos y como estamos, podemos ir a la Escritura Sagrada a contemplar a Cristo. Y mientras contemplamos a Jesús, algo maravilloso va pasando, que es lo que describe el texto en el final. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos, ¿qué cosa? Transformados. ¿De qué manera? De gloria en gloria. ¿Hacia dónde vamos? A su misma imagen. ¿Por el poder de quién? Por el poder del Espíritu Santo. Pero si no dedicas tiempo para conocer a Jesús a través de la Escritura, si no te sientas a sus pies como aquella muchacha, que a los pies de Cristo fue rescatada de la muerte, que a los pies de Cristo se sentaba cada vez que podía cuando venía a la casa de su hermana, que a los pies de Cristo derramó aquel perfume de alabastro caro, que a los pies de Cristo se echó cuando Jesús resucitó, que a los pies de Cristo estuvo cuando Jesús moría al pie de la cruz, cuando los discípulos asustados se escondían, ella estaba allí a los pies de Cristo, porque entendió y aprendió que la grandeza humana estriba en sentarse a los pies de Cristo. Allí está el poder, la fuerza y la virtud para convertirse como esa mujer fue en un trofeo del Evangelio. A los pies de Cristo seguro estará cuando en gloria y majestad Él venga a buscar a sus hijos. Ojalá, mi querido amigo, mi querida amiga, que esta también sea tu experiencia. Nos ponemos de pie para orar al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Esa palabra viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos,
que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Esa palabra que un día se encarnó y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Ayúdanos para que cada día nosotros podamos dedicar el espacio de tiempo para encontrarnos con ese Jesús maravilloso a través de la contemplación de Él en la Escritura Sagrada. Y en la medida en la que lo vayamos contemplando, como tu palabra lo presenta, que el Espíritu Santo nos vaya transformando cada día más. Y entonces podamos vivir esa experiencia de ser llenos de toda la plenitud de ti. Bendícenos, Señor, bendice esta iglesia. Ayuda a mis hermanos a que ellos puedan colocar la escala de valores que les corresponde colocar como cristianos que son. En primer lugar, Cristo y la experiencia con Él. Que puedan sacar el tiempo diariamente para contemplarlo a través de la Escritura. Entrego esta iglesia a su pastor y a su familia en tus manos de amor para que continúes bendiciéndolos desde aquí hasta la eternidad. En el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Nos hemos gozado? Gracias a Dios por cada mensaje de esta noche que sin duda alguna ha sido de gran bendición para nuestras vidas. Vamos a finalizar, vamos a colocarnos de pie, vamos a cantar el himno número 45 y con esto estaremos terminando nuestro programa en esta noche. Gracias te damos, Señor, por tu palabra de esta noche. Gracias, Señor, por cada uno de los programas que tuvimos en esta tarde. La Santa Cena, la fiesta espiritual, los bautismos y cada mensaje que hemos escuchado. Señor, estamos iniciando una semana y queremos pedirte nuevamente tu compañía y tu bendición en cada hogar aquí representado. Llévanos con tu bendición a nuestros hogares y también, Señor, de manera muy especial queremos pedir que tú bendigas los alimentos que han sido preparados, que puedan ser de bien también para cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.